saludamos a todos los que están conectados a través de nuestra página, a través del www.ministerioagapechile.com, y saludamos también a todos los que están siendo añadidos a este precioso cuerpo de Cristo. Sabemos y creemos que Dios tiene cosas poderosas con cada uno de nosotros, y si estás en este lugar es porque Dios tiene algo para ti. Amén. Los que estamos aquí estamos gozosos de poder estar reunidos en la presencia del Señor, y creemos poderosamente que Dios va a hacer algo grandioso con nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cierto? Así que le damos las gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Estamos haciendo una serie de predicaciones que hablan sobre la conquista. Y el Señor nos empezó a hablar la semana pasada sobre la conquista, cuando hablábamos sobre lo que fue este recibimiento de parte de Josué, de una estrategia, del legado que había dejado Moisés a través de Josué. Había dejado un legado, ¿cierto? Ese legado fue que tomara por posesión la tierra que Jehová Dios le había dado a ese pueblo, y por tanto esta persona, Josué, recibe ese legado o esa orden de parte del Padre, de parte de Dios Todopoderoso, de conquistar la tierra prometida. Pero Dios no los abandona. Dios sigue estando con ellos, sigue dándole el maná, sigue dándole las codornices, sigue estando con ellos con la calefacción y el aire acondicionado. A pesar de todas esas situaciones, Josué toma una conducta de conquista. Y él decide ser un conquistador. Entonces empieza a preparar estrategias de guerra para poder él tomar la tierra de conquista que iba a ser la próxima que iba a venir, que iba a ser la toma de Jericó, que era la primera tierra que debían de pasar. Siempre cuando nosotros vamos a tomar una tierra antes de, el Señor a nosotros nos muestra otras cosas que debemos de derribar primero. Porque si a nosotros no hay fe, no hay esperanza, no hay amor, no tenemos nada. Jesús es fe, esperanza y amor, ¿cierto? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, nos decidimos a tomar un territorio, nosotros decidimos tener en nuestro espíritu una conexión con el Señor, y nosotros decidimos conquistar. Pero hay que derribar ciertas fortalezas que nos están atacando antes. Entonces Josué, como buen conquistador, como él había sido una persona que había estado con Moisés, profeta de Dios, y que además de ser profeta, esa persona era un conquistador también. Entonces Josué lo que hizo fue enviar 2 espías, o sea, utilizó casi la misma estrategia que utilizó Moisés. Envía 2 espías que secretamente entran a la tierra de Jericó, que es la cual debían de acampar. Eso se involucraba que tenían que pasar todo lo que tenían que conquistar como pueblo, y llegar a la tierra y saber qué es lo que había dentro de esas murallas. Cuando salieron esas 2 personas, le informaron a Josué. Pero cuando estaban en el momento ahí en el territorio de Jericó, estos 2 espías son pillados. Los pillan. Saben que no son de ahí. Oye, andan 2 que no son de aquí. Usted sabe inmediatamente cuando alguien no es del lugar y pone advertencia, ¿cierto? Y como estábamos en periodo de conquista, entonces era muy... había que ser muy precavido y ver y observar quiénes eran los que andaban. O sea, todos no eran del lugar, no los conocíamos, y algo raro había, y se metió en la casa de una mujer que se llamaba Rahab, que vivía en Jericó, y ella lo recibe y son amparados por esta mujer. Ahora, 2 personas que son espías de un reino poderoso son amparadas por una persona que es prostituta, que es pagana y que es cananea más encima, o sea, de otra religión y de otra estirpe. Son amparados los 2 espías por una mujer que no tiene ninguna cualidad en el Señor. Y esto nos da una enseñanza. Nosotros podemos predicarle
a personas que creemos que no nos van a escuchar, pero sí nos van a escuchar, porque Dios es el que hace la obra. Entonces, Rahab hace algo que en realidad es curioso en el reino. Rahab toma a estos dos personas, estos dos espías, y los esconde. Y llegan a la casa a golpearle. Oye, aquí hay dos espías. Sí, le dice. O sea, estuvieron aquí, pero se fueron y píllenlo porque si ustedes se apuran, lo van a alcanzar. Y salieron todos por allá. En realidad ella lo había escondido en el techo. Era estratégico porque ahí tenía la salida inmediata por el muro. Ella mintió, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Dios la iba a salvar? Porque ellos hicieron un pacto con Rahab. Nosotros vamos a guardarte. Cuando vengamos en conquista no te vamos a matar a ti. No te vamos a matar, no te vamos a hacer nada porque tú nos cuidaste. Pero ella mintió delante de Dios. ¿Cómo ella iba a salvarse? El tema es que hay cosas que son más poderosas en el reino que las que nosotros creemos y son manifiestas. Porque el propósito era ahí conquista. No era mentira ni guardarnos de la ley. Entonces, incluso en Hebreos capítulo 11, 31 dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció, o sea, no murió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, además fue contada como una héroe de la fe. ¿Cómo se mintió? Es que los planes de Dios son raros. No son los planes humanos. Para nosotros 1 más 1 son 2. Para Dios 1 más 1 es multitud. Porque donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Él se manifiesta y Él es multitud. ¿Se da cuenta? Entonces, en un matrimonio son 2, pero Él no ve 2, Él ve millares. Porque Él dice que abarca la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación y los millares de generaciones que vienen detrás. Él no ve solamente 2 personas, Él ve, es rara la matemática de Dios. Para Él un día son 1000 años. Entonces, en ese aspecto, ahí ven la tierra, llegan con el informe estos 2 espías, donde Josué le dice: mira, ¿sabes qué? Hay un problema, esto es así, pero también podemos conquistarlo, es poderoso, pero las murallas son muy altas. Entonces, Josué recibe la palabra de Dios y le dice: bien, prepárate y crucen el Jordán. El Jordán es un río grande, ¿no? Usted conoce el río de la Plata. El río de la Plata es extenso, parece mar, una cosa así, pero con mucho torrente. Tanto el torrente que nadie se atrevía a cruzarlo. Y solo Dios pudo hacer la obra. Dijo: ¿saben qué? Tomen el arca del pacto, crucen con el arca, y cuando el arca esté en el agua, las aguas se van a separar. Pero las aguas no se separaron, se estancaron, y el agua fue hacia arriba. Fue formando como una torre de agua. Esa torre de agua, te dice, cuando usted está aquí, mira, no hay edificios, no hay cosas altas, lo único alto que había eran las casas de 2 pisos, a lo más, las murallas de Jericó, y la gente comenzó a ver una cosa que había parado. ¿Qué es eso? Estarán construyendo el Wall Street Center. ¿Qué estarán construyendo? Y se dieron cuenta que era agua parada. Todos los pueblos que estaban alrededor comenzaron a ver el agua parada. ¿Y qué pasó ahí? Y mandaban gente a ver. Es el pueblo de Israel que está cruzando el río. Y está cruzando el río. Y todos los que estaban ahí cruzaban el río seco y el agua estaba parada hacia arriba. Entonces, ¿qué dijeron ellos? El Dios que está con este pueblo es muy poderoso. Es demasiado poderoso. Mejor ni nos metamos con esto. Empezaron a ver que el Dios que tenían esto era poderosísimo. No se metan con esto, porque el Dios de estos paró el agua no sé cuántos metros para arriba, no sé cuántos pisos. No se metan con esto.
Y así llegamos al capítulo 5 de Josué, donde dice así: cruzaron el río y se acamparon en un lugar, y Dios le habla una palabra a Josué y le dice así: mire, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, mire lo que dice: los reyes de los otros campamentos, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: escuche, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que les daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían circuncidado por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente que quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que se sanaron. Y Jehová dijo a Josué: he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel llamado fue llamado Gilgal hasta hoy. O sea, el Gilgal significa el lugar de los prepucios. Entonces, cuando el pueblo cruza el Jordán, se provocó tal conmoción en los pueblos que había alrededor. Tanta era la conmoción en los pueblos de alrededor, porque hubo una hazaña sobrenatural de Israel. Cruzar un río seco es una hazaña, ¿cierto? Fue una hazaña sobrenatural porque Dios la dio. Y vieron y comenzaron un principio de temor a este pueblo, porque no era cualquier pueblo, era el pueblo de Jehová, Dios poderoso, actuando a través de ellos. O sea, Dios lo estaba comenzando a respaldar a estas personas. Los pueblos enemigos no eran cualquier pueblo tampoco. Eran pueblos situados con fortalezas, eran pueblos poderosos. Eran pueblos que tenían argumentos para establecerse. Pero el Dios Dios, Jehová Dios, era más poderoso que los dioses de ellos. Y comenzaron esto, aún teniendo todas sus fortalezas y todo lo que ellos tenían, ellos fueron escogidos por el Señor y fueron temidos por los otros pueblos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿en qué eran estas personas más fuertes? Conocimiento, armas, fuerzas, tenían más hombres, más ejército, etc. Quizás qué otras cosas más tenían, más avanzadas. Pero igual, al ver al Dios poderoso que había hecho esta torre de agua y había visto cruzar al Dios poderoso, hermano, no oyeron otra cosa que temor en su corazón. Entonces, el comienzo de las hazañas sobrenaturales, comenzarán las primeras conmociones en tu entorno,